Amigos, amigas, aquí en el aire de Demencia Temporal es momento de viajar a través de los libros, de la literatura, y qué mejor que hacerlo a través de la ruta. ¿Cuál ruta? La ruta del Tentempié, con Inés Kreplak. La ruta del Tentempié, momento literario de la mano de Inés Kreplak en Demencia Temporal. Inés Kreplak, bienvenida a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien. Mejor ahora que te vemos, te escuchamos. ¿Cómo viene eso, Inés? ¿Con qué nos vas a deleitar en esta tarde nublada? Bueno, hoy voy a hablar de una gran poeta, maestra de la ironía, del humor ácido, una genia en el uso del pastiche y la dispersión del yo, una poeta que admiro y quiero mucho, Susana Tenoon. Susana. ¿La conocen? Admito que voy a hacer trampa. La comentaste vos en la preproducción y yo la googleé, la tenía un poquitito de nombre, pero me estuve imbuyendo un poquitito más. Bueno, para eso está la columna igual, para que les cuente un poquito sobre quién fue Susana Tenoon y para ver si les entusiasma y van a leerla, van a buscar su obra y la conocen a partir de ahora. Hermoso. Susana Tenoon nació en 1935 y falleció en el 1991, siempre vivió en Buenos Aires y es la autora de un poema que se hizo muy conocido cuando reexplotó la ola feminista, sobre todo porque en la primera lectura que hizo un grupo de intelectuales y periodistas en torno a la llamada Ni Una Menos, a la movilización del Ni Una Menos, un grupo de poetas leyó el poema ¿Por qué grita esa mujer? Que dice, ¿por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Y después sigue, obviamente que les invito a leer ese poema, que es ya un clásico en la lucha y en el movimiento feminista, pero también en la poesía argentina. Ahí mientras te escuchamos, veamos fotitos de ella. Ahí la producción iba colando fotos de justamente de la protagonista de esta columna. El poema ¿Por qué grita esta mujer? Mencionabas esa importancia por el círculo donde es mencionado el mismo, ¿verdad? En realidad, el poema fue publicado en un libro del cual ya les voy a hablar, que se llama Ova Completa, en 1987 fue publicado, pero sin embargo se releyó al calor de la lucha del movimiento feminista, sobre todo en torno a los femicidios, a la visibilización de los femicidios y a la lucha que comenzó en la Argentina, mundial de Ni Una Menos, ¿no? Entonces, a partir de entonces, ese poema se volvió como un ícono de muchas activistas feministas, performers y poetas que se lo apropiaron ese poema y lo reversionaron para dar cuenta de esta voz poética tan feminista, que es un tema que, digamos, que Susana Tenoon trae una y otra vez, pero bueno, que se reactualiza, ¿no? Y por eso es un clásico, porque hoy, más de 20 años después, más, porque es el año en el que nací yo, 30 años después, se sigue leyendo y se sigue valorando ese poema, ¿no? Eso es la característica de un clásico, que se reactualiza, incluso al calor de las nuevas problemáticas sociales, no porque no existieran los femicidios, sino porque no se llamaban así, ¿no? Bueno, Susana Tenoon fue licenciada en Letras, estudió en la Universidad de Buenos Aires, se dedicó sobre todo a las letras clásicas, al latín, al griego, entonces era como que tenía mucho conocimiento académico que volcó en sus poemas, pero no para hacer una poesía elevada, sino justamente para burlarse un poco del lenguaje elevado y mezclarlo con el lenguaje más bajo, si se quiere, más popular, y por eso digo lo del pastiche, ¿no? Lo que ella usa en sus poemas es distintos tipos de palabras, vocabularios léxicos, y ese juego con eso y esa ironía a través del lenguaje que le permiten también generar una ironía y un humor ácido muy interesante, muy novedoso también para la poesía argentina, para la época. Y además, bueno, ya sabía muchísimo alemán, entonces lo que hizo fue, por ejemplo, fue traductora de Rilke, un poeta alemán muy prestigioso, pero lo reversionó, o lo que hacía también era pasar letras del tango al latín, como riéndose un poco de ese juego, como haciendo sus propias versiones de los tangos en latín.
¿Crees que era y siempre sí. No, conectaba. ¿Crees que era una cuestión de crítica a una gente en específico? ¿Era más una parodia o había una crítica encubierta a un punto exacto de la sociedad, en tu opinión? En su poesía hay una crítica ácida a todo lo establecido, al patriarcado, a la cultura alta, a la academia, incluso al feminismo como tal. Yo ahora en un ratito les voy a leer un poema que es espectacular, que es uno de mis preferidos, que se llama La Antología, en donde ustedes van a sacar sus propias conclusiones sobre de qué se burla en los 80 Susana Tennant. Yo creo que lo he escuchado igual de algunas académicas, pero que hoy Susana Tennant sería una feminista crítica del propio feminismo, digamos, con una feminista que miraría con acidez y que se burlaría también de ciertas formas tan marcadas y establecidas de la lucha, ¿no? Pero siempre con mucha inteligencia y con mucha sagacidad, ¿no? Bueno, y lo que yo quería decirles es que si bien fue una poeta como muy comprometida con la poesía, no era, o sea, su perfil, cultivaba un perfil muy bajo, muy tranquilo. Si bien fue contemporánea, por ejemplo, a Alejandra Pizarnik, de quien hablamos hace unas semanas, fue mucho menos conocida, a pesar de que estaba rodeada de gente académica. Una de sus mejores amigas, quizás pareja, durante toda su vida fue Ana María Barrenechea, una académica muy, muy importante que daba clases en Estados Unidos y que también daba clases en la Universidad de Buenos Aires, y que se rodeaba de toda esta gente, digamos, del mundillo literario, y sin embargo Tennant tenía siempre un perfil muy bajo, era tímida, como que o sea, si bien escribía muchísimo, por ahí no era de mostrarse tanto. Uh-huh. Eso es muy interesante también de su personalidad, ¿no? Bueno, y tiene como dos grandes etapas de publicación de sus libros de poemas. Una alrededor de los años 60, donde publica sus primeros 3 libros. El primero es La Edad sin Tregua, del 58. Y después una segunda etapa que es más cercana a los años 80, o sea que tiene un lapso en el que ella no escribe pero no publica, y ahora les voy a contar qué es lo que hace ella en esos años. Y esa segunda etapa de los 80 es donde publica 2 libros. Uno se llama Distancias, que vamos a escuchar en su propia voz, uh-huh, 2 poemas de ese libro, y Ova Completa, que es el libro del que les hablé hace un ratito, que es del 87, y que, como ella misma lo dice, es una forma de decir: tengo los huevos llenos. O sea, eso es Ova Completa, del 87. Sí. ¿De algo específico? O ahora seguramente lo vamos a descomponer, pero ¿de algo específico los huevos llenos? ¿O en general, no? Una crítica más general. O sea, a ver, hay muchas lecturas. Por un lado está la idea de una instancia. Ella se entera en esos años que padece un cáncer de cerebro, que es terrible, pero además, bueno, y eso es lo que eso es el contexto, digamos, alrededor de la publicación. Fallece unos años después, en el 91, pero igual tiene como yo creo que es una forma de instalarse, digamos, como uno dice: tengo los huevos llenos, pero ella dice ova completa. La ova también son los ovarios, digamos. Sí. Es un posicionamiento también feminista en algún punto, ¿no? Y yo supongo que los huevos llenos de muchas cosas, ¿no? De ser poeta, de ser lesbiana en los años 70, 80, de tener que dar explicaciones, de tener que enfrentarse a un montón de cuestiones de su entorno, ¿no? Como de ser una poeta en esa época lesbiana y tan disruptiva, supongo que traía sus complicaciones, ¿no? Pero igual ella dice que Ova no es un libro cómico, porque muchas veces se lo lee así, como un libro de humor, o que tiene mucha ironía y mucha comicidad. Y ella dice: bueno, si bien yo me divertí mucho escribiéndolo, a mí me parece que tiene aspectos terribles que están ahí puestos sobre la mesa, ¿no?
De ese libro que les comenté recién, a mí me gustaría leerles un poema que es un poquito largo para radio, pero que es espectacular, para que conozcan un poquito de qué hablan los poemas de Susana Tenon, entre otras cosas. Este poema se llama La Antología. Tú eres la gran poetisa, Susana, etcétera. Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith Jones. Soy profesora adjunta de la Universidad de Poughkeepsie, que queda un Poughkeepsie al sur de Vancouver. Y estoy en Argentina becada por la Putty-Far Commission para hacer una antología de escritoras en vías de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas. Aunque es cosa sabida que sea como fuere, todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60, incluso las que están en guardería, e inclusísimamente las que están en geriátrico. Pero lo que me importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profesión, ¿cómo se dice? Profusión de íconos e índices. ¿Tú qué opinas del ícono? ¿Lo usan todas las mujeres? ¿O es también cosa del machismo? Porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa es no solo que escriban, sino que sean feministas, y si es posible alcohólicas, y si es posible anoréxicas, y si es posible violadas, y si es posible lesbianas, y si es posible muy, muy desdichadas. Es una antología democrática, pero por favor no me traigas ni sanas ni independientes. La obra de Susana Tenon. ¡Qué fuerte! Tremendo. Tremendo. ¿De qué libro es ese, Ine? A ver, mostralo. De Ova Completa, que es del 87, pero bueno, los libros después no se consiguieron más, y lo que hizo Corregidor en el 2001 fue publicar la obra completa de Susana Tenon en 2 tomos que se llama La Morada Imposible. Este está en el tomo 1, donde está reunida toda su poesía, y en el tomo 2 hay cartas, fotos y algunos poemas inéditos, porque ahora les cuento lo que les quería contar, que es que entre la primera tanda de publicación de los primeros 3 poemas y la segunda pasan un montón de años. En esos años Susana Tenon deja de publicar, o deja de estar deja de dar clases y demás, y se dedica a la fotografía, y va de gira con una bailarina clásica que es Iris Scaccheri, una bailarina clásica muy importante, bueno, y la acompaña en sus giras y la fotografía durante 7 años. Iris además fue su pareja, y ella sacó unas fotos hermosas que le pasé a las chiques. Ahí tenemos las fotitos de Iris, fotografiadas por Susana Tenon, ya la estamos ahí cocinando. Claro. Esto sucede entre los 60 y los 80, ¿verdad? Ese periodo donde ella no publica, sino que se dedica a la fotografía, en este caso una bailarina de ballet. En realidad, sí, en los años 70, claro. Sí, durante los años 70, 7 años la acompaña. Después ella igual también se dedica no solo a fotografiar la Iris, sino también a hacer fotografías sobre Buenos Aires, se expone, hace muestras, digamos, le va muy bien como fotógrafa también a Susana Tenon. Pero bueno, la parte más reconocida de su trabajo son las fotos a Iris Scaccheri. Que, bueno, según la gente que sabe fotografía, no es mi fuerte, es una composición clásica de fotografías, trabaja con el blanco y negro, pero con ciertos halos de ruptura, ¿no? Como que siempre se la ve a Iris como si fuese volando, como si fuese un pájaro, son muy hermosas. De hecho, en estas ediciones de La Morada Imposible están sus fotografías también. En los 2 tomos hay partes de la foto. Si quieren, lo muestro por acá, no se va a ver muy bien. Ahí la estamos viendo. Pero ahí. Esas son las fotos que Susana Tenon le saca a Iris Scaccheri. Una definición. Bueno, nada, es muy interesante también esta parte de la obra de Susana Tenon como fotógrafa, y también le dedica su libro Distancias a Iris. Su libro, que también, si quieren, podemos pasar unos fragmentitos, ya que siempre traigo las voces, cómo leen las poetas, que es tan interesante. Si bien es otro tono respecto de antología que les acabo de leer, en donde no lo comentamos, pero
hay mucho para tomar ahí de cuál es la visión de las académicas norteamericanas sobre las feministas latinoamericanas, cómo vienen a buscar que estén encasilladas en cierto orden, ¿no? Como que sean, como, digamos, dentro del feminismo también tienen que seguir una línea, ¿no? Traeme esto, lo otro, pero por favor que no sean sanas ni independientes, ¿no? Totalmente. Pero bueno, el tono de Distancias es un poquito diferente. Si quieren escuchamos 2 poemitas que son 8 y 10 del libro Distancias de Susana Tenon. Estamos repasando la obra de Susana Tenon aquí en la ruta del Tentempié, escritora, fotógrafa y además la protagonista de esta columna. El video en voz de ella, cuando ustedes gusten. Con el martirio, picadura infinita, con el violín de lata crapulosa, con el martirio al hombro porque sí, nunca por ¿por qué? Con el martirio, el rojo oficio errante de extinguirse. Ese es el primero, un tono, ahí ya está cocinándose el segundo. Un tono, wow, pone un poquito un nudo en el pecho y la piel de gallina porque ensombrecedor de alguna forma. Sí, y también tiene, si lo ven mucho, juego con las onomatopeyas, con la sonoridad del lenguaje, ¿no? Con los significantes, con la materialidad de la lengua. Y ahí tenemos el segundo video en su propia voz, Susana Tenon. 8. Al sueño mayor, donde vuelven a hablarse el espanto y la música, vidas lo aman de abajo en corrupción benigna, dueño de oros vencidos, pero en quiniela oscura que algo tan. Wow. Hay un corte muy particular. Lo mismo que decías vos, Inés, que lo vas a analizar mucho mejor que este humilde aldeano. ¿Cómo lo describirías, esa obra puntual de Susana? No, vieron que dice canta, o sea, hay incluso una parte la palabra en 2 y lo baja, o sea, son 2 versos distintos, ¿no? Por eso decía que también es una voz muy rupturista para la época también, porque este juego, primero la crítica social, porque aparece, o sea, está todo el tiempo presente la crítica social, pero también el juego con el léxico que viene proveniente de distintos ámbitos, ¿no? De la cultura elevada, del latín, el griego, pero también de lo más bajo. Ella dice en un momento como que dice, yo toda mezclada de latín, griego, mierda, tallarines, cultura y barbarie. Esa es Susana Tenon, ¿no? Así se define, como que hay una nota en página 12 que la define como la poeta rea. Pero bueno, a la vez eso, como que para la época, romper con la sonoridad, jugar tanto con la sonoridad de las palabras, esto que yo les leía de Poughkeepsie, un Poughkeepsie, ¿no? Pero para reírse, para jugar con eso y hacer una crítica social es como muy elevado, no sé, yo soy demasiado fanática de Susana Tenon y por ahí se me nota esto, ¿no? Como que me apasiona, me hubiera gustado que sea mi amiga, porque además era muy dulce también, además de sagaz y de crítica y ácida e inteligente, ¿no? Como hay en el tomo 2 de La morada imposible, hay unas cartas que le escribe a Ana María Barrenechea, su amiga de toda la vida, su amor, no sé, en algún punto yo creo que sí, es un amor que duró toda la vida, y le dice, pollito mío, te mando muchos besitos, bellitos, besititos, te quiero, mirame como se mira un sándwich, quereme, deseame, cuidame, ¿no? Pero como de una manera tan tierna, Sí, pero bueno, también escondía mucha soledad, mucho sufrimiento y una enfermedad terminal tremenda. Pero bueno, no sé, la verdad es que esto es una columna de entusiasmo, digamos, que me parece que Susana Tenon merece ser revisada, revisitada, releída, que por suerte, gracias a ¿Por qué grita esa mujer?, se ha empezado a leer, pero durante muchos años
estuvo un poco abandonada, digamos, un poco olvidada. Y no solo el trabajo del feminismo, sino también de la crítica, como siempre les digo, ¿no? Del trabajo de las académicas que la reeditaron. Esta edición de La Morada Imposible está a cargo de Ana María Barrenechea justamente y de María Negroni. Y bueno, fue un trabajo de archivo muy, muy interesante y bueno, durante muchos años también esta edición estuvo medio agotada y ahora se volvió a reeditar, así que gracias a Corregidor. No sé, yo puedo leerles otro poema que para cerrar la columna, si quieren, o si me quieren hacer alguna pregunta, pero un poema que yo ayer publiqué en Instagram porque me parece que incluso para este momento es muy interesante y que también tiene que ver con la búsqueda de Susana Tennant, que es justamente el primer poema que publicó en su primer libro, Edad sin tregua, del 58, que se llama Fundación. Y que lo leo y después comentamos un poquito si quieren. Por favor. Fundación se llama. Fundación. De Susana Como Tennant. quien dice, anhelo, vivo, amo. Inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras, otros sueños, sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. Hermoso. Fundación Susana Me encanta, Tennant. Inés, ya la quiero empezar a leer, nunca la leí. Sí, es bárbara. Y es esto, ¿no? Otra cultura, otros sexos, otra forma de relacionarlos, otros vínculos, otra vida, inventemos la vida nuevamente. Y me parece que para este contexto está más que bien esa reflexión. Muy bueno. Le quiero pasar, bueno, si están escuchando las chicas de nuestra columna feminista, para que también investiguen, y si no, después les voy a pasar el Spotify o el YouTube o lo que sea de todo lo que contaste hoy, porque me parece muy interesante. No, me quedé con ganas de saber más cuál era su postura con el feminismo en esa época. Yo no, la verdad que no sé, digamos, qué decía, porque también ahí es esto, como era una poeta, digamos, muy relacionada, bien relacionada, pero de un perfil muy bajo, no hay entrevistas, no hay, estos audios que encontramos están gracias a un documental de Canal Encuentro que guionó Natalia Laporta y Pablo Gerson, creo que se llama, pero no estar diciéndolo mal, que se llama Biografías, está en YouTube, se puede encontrar, pero es la única muestra de audio que yo por lo menos encontré de Susana Tennant. Entonces, yo no vi nunca una entrevista, por ejemplo, a ella. Qué loco, debe haber, pero bueno, no están a disposición. Entonces, la verdad es que yo no sé, digamos, cuál era su posicionamiento, pero sí lo que dicen quienes la conocían, y sobre todo fue muy importante los testimonios de Ana María Barrenechea y sus discípulas también, como Paola Cortés Roja, que va contando lo que contaba Ana María. Es que bueno, y lo que se lee en sus poemas, ¿no? Siempre un posicionamiento feminista, ella era lesbiana, era, digamos, visiblemente su expresión de amor hacia sus parejas, hacia las mujeres, pero en un contexto de estar en el closet, mucho más las mujeres, digamos, ¿no? Mucho más las lesbianas, no lo decían abiertamente. Sin embargo, bueno, Susana Tennant tiene una posición, como en sus poemas y todo, como muy explícita, pero a la vez es crítica también, como este poema que yo les decía, bueno, que sean las más feministas, ¿no? Pero bueno, no sé, digamos, políticamente no sé si se expresaba así, política partidariamente o si militaba, digamos, eso yo no lo sé. Supongo que no. Pero era su manera, digamos, la poesía es una forma de la militancia, es una forma de hacer de la política, ¿no? Y decir esas cosas y publicarlas es un montón. Totalmente. Es una retrinchera la poesía, y para las mujeres tremenda. En esta hermosa columna de la Ruta del Tentempié, donde hemos repasado la obra de Susana Tennant y ese factor lúdico para con su particular forma y su
la hermosa forma en que también nos reconstruyó su historia aquí Inés. Estamos todos enamorados ya de ella y de su obra y con ganas de ir a leerla, a escucharla también. Reivindico también el documental de Canal Encuentro que ayer justamente me pasó ella para recortar, porque rescata nuestra cultura y nos permite que ahora estemos hablando de ella, ni hablar el laburo de Inés que reivindica a semejante autora, fotógrafa, artista y más. Inés, otra hermosa entrega de La Ruta del Tentempié, invaluable. Gracias por este arte que nos regalás y nos enseñás. Si ustedes se quieren ir los tres a leer a Susana Tenon, mi misión está cumplida. Vamos, Yo me quiero ir a leer a Susana Tenon ya. Bueno, gracias. Misión super A vos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Inés. Te queremos. Hasta el próximo martes. Te queremos. Te quiero. Chao.